Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a remover muchas fibras sensibles y va a traer de vuelta a la memoria esos momentos que nos hicieron suspirar y emocionarnos hasta las lágrimas. Vamos a sumergirnos en un evento muy especial, un instante íntimo y poderoso captado entre dos de nuestros actores favoritos, Ozge Gurel y Serkan Ayolu, quienes nos regalaron un momento de pura emoción que ha quedado grabado en nuestras retinas y en nuestros corazones. Prepárense porque vamos a hablar de esos llantos de Ozge Gurel con Serkan Ayolu, un momento emotivo captado . Si son tan fans como yo de las historias de amor, de las interpretaciones que traspasan la pantalla y de esos gestos genuinos que nos recuerdan nuestra propia humanidad, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar este momento tan particular, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de ***, suscribirse *** y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo del espectáculo y las emociones. Venga, anímense. Como les mencionaba, hoy nos vamos a enfocar en un instante específico, un detalle que aunque quizás pasó desapercibido para algunos, para los verdaderos seguidores de Ozge y Serkan, y especialmente para quienes siguen de cerca su conexión, fue un verdadero tesoro. Hablamos de un momento en el que Ozge Gurel fue captada llorando, pero no un llanto de tristeza o desolación, sino un llanto profundamente emotivo, y lo más conmovedor es que estaba acompañada por Serkan Ayolu, quien, con su presencia, su mirada, su apoyo, convirtió ese instante en algo aún más significativo. Queremos explorar qué pudo haber detrás de esas lágrimas, qué contexto rodeó ese momento, y sobre todo, qué nos dice sobre la relación entre estos dos talentosos actores, que no solo comparten pantalla, sino también una conexión que parece trascender la ficción. Para entender la magnitud de este momento, debemos recordar el impacto que tuvo la pareja conformada por Ozge Gurel y Serkan Ayolu en la pantalla. Juntos protagonizaron Kiraz Mevsimi, una serie que los catapultó a la fama y los convirtió en uno de los dúos románticos más queridos del panorama turco. La química entre ellos era palpable, natural, y esa conexión se trasladó del set a la vida real, culminando en su historia de amor y posterior matrimonio. Por eso, cuando vemos a Ozge en un estado tan vulnerable, y a Serkan a su lado, el corazón se nos encoge un poco, pero a la vez se nos llena de ternura al presenciar esa complicidad. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál fue la ocasión? Aunque los detalles específicos pueden ser un poco difusos, y la naturaleza exacta de la situación que provocó las lágrimas de Ozge no está completamente clara para el público general, podemos inferir mucho de la forma en que fue captado el momento. Generalmente estas imágenes surgen en contextos de mucho sentimiento, ya sea en sets de filmación durante escenas particularmente intensas, o quizás en eventos personales donde las emociones afloran de manera espontánea. Lo importante aquí no es tanto la causa concreta del llanto, sino la reacción de Serkan. Las fotografías y vídeos que circularon mostraban a Ozge con lágrimas en los ojos, y a Serkan, muy cerca, con una expresión de preocupación, de empatía, extendiendo su mano ofreciendo consuelo. Pensemos en lo que implica estar en el ojo público. Cada paso, cada gesto es observado y analizado. Y cuando se trata de una pareja tan querida como Ozge y Serkan, estos momentos se magnifican. Ver a Ozge, una actriz conocida por su dulzura y su talento para transmitir emociones complejas, en un estado de vulnerabilidad, nos conecta con ella a un nivel más humano. Y ver a Serkan, su compañero de vida y de muchas historias compartidas, brindándole ese apoyo silencioso pero poderoso, nos habla de una relación sólida, de un amor que se manifiesta en los momentos difíciles tanto como en los alegres. Este tipo de momentos capturados son valiosos porque nos recuerdan que detrás de las estrellas de cine, de los personajes que interpretan con maestría, hay seres humanos con sus propias emociones, sus propias batallas y sus propias alegrías. El llanto en este contexto no es un signo de debilidad, sino una expresión de humanidad. Puede ser un llanto de alivio después de una situación tensa, un llanto de profunda gratitud, o incluso un llanto de conexión emocional con algo o alguien. Y la forma en que Serkan reaccionó con esa calma, con esa cercanía, nos sugiere que él entendía perfectamente lo que estaba pasando, que compartía esa emoción, o al menos, que estaba ahí para sostenerla. Además, es importante considerar el contexto de su trabajo como actores. La actuación a menudo requiere sumergirse en emociones profundas y a veces dolorosas para dar vida a los personajes. Es posible que este momento de llanto haya ocurrido al final de una escena particularmente desgarradora en un proyecto. Y que la emoción todavía no se hubiera disipado por completo.
O quizás durante el rodaje de alguna escena que por su naturaleza, los afectó profundamente tanto a ella como a él. En esos casos, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse difusa, y las emociones pueden desbordarse. Y es en esos momentos cuando la presencia de una persona de confianza, como Serkan, se vuelve invaluable. Pensemos en la escena desde la perspectiva de Serkan. Él está ahí viendo a la persona que ama, o quizás su colega de profesión, atravesando un momento de intensa emoción. Su respuesta, tal como fue captada, es de puro apoyo. No hay juicio, no hay distancia, solo una presencia reconfortante. Esto habla de una comunicación no verbal muy profunda, de una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Es ese tipo de conexión la que admiran tantos de sus seguidores, esa autenticidad que trasluce en su relación. Los fans que siguieron de cerca su relación, desde sus inicios en Kiraz Mepsimi, hasta su vida de casados, aprecian estos atisbos de su vida real. Nos recuerdan porque nos enamoramos de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida. Ver a Ozge emocionarse y a Serkan estar a su lado, brindándole ese soporte, es un testimonio de su vínculo. No se trata de especular sobre dramas o conflictos, sino de apreciar la belleza de una relación que se nutre del apoyo mutuo, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Este momento particular, el de los llantos de Ozge Gurel con Serkan Ayolu, un momento emotivo captado se convierte así en un símbolo. Un símbolo de amor, de apoyo incondicional, de la fortaleza que se encuentra en la conexión humana. Nos muestra que incluso en el glamoroso mundo del espectáculo, las emociones son universales y la necesidad de ser comprendido y apoyado es fundamental. Quizás Ozge estaba conmovida por una escena en particular, o tal vez por el progreso de su carrera, o incluso por un acontecimiento personal que compartió con Serkan. Lo que sí es evidente es que Serkan estaba ahí, presente, ofreciendo ese espacio seguro para que ella expresara sus sentimientos. Esta es la clase de cosas que hacen a una pareja fuerte, esa capacidad de estar ahí el uno para el otro sin importar qué. Y es admirable ver cómo ambos, a pesar de la atención mediática constante, mantienen una relación tan auténtica y sólida. Cuando vemos a Ozge Gurel llorar, y a Serkan Ayolu a su lado, capturamos una imagen de intimidad que, aunque pública, se siente privada. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, de los eventos de alfombra roja y de las entrevistas, hay una vida real con sus altibajos. Y la forma en que ellos navegan esos momentos, juntos, es lo que verdaderamente cautiva a sus admiradores. Así que, mis queridos amigos, hemos viajado hoy a través de un momento cargado de emoción, un instante que nos permitió vislumbrar la profunda conexión entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Hemos reflexionado sobre lo que ese llanto y la presencia de Serkan pueden significar, un símbolo de apoyo, de amor incondicional, y de la humanidad que comparten, tanto en sus vidas como en sus carreras. Hemos recordado la intensidad de su conexión en pantalla y cómo ésta parece haberse extendido y fortalecido en la vida real. En resumen, hemos visto cómo un momento de aparente vulnerabilidad se convierte en una muestra de fortaleza y de amor mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado y, sobre todo, que este vídeo les haya tocado el corazón como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Tienen alguna teoría? ¿Les ha conmovido de alguna manera? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, si les ha parecido interesante e informativo, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo. Compartan con sus amigos, familiares y con todos aquellos que admiran a Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.